Alabanzas al Señor, hermanos. Estamos contentos de poder estar hoy aquí en Ministerios Viva la Familia, de Ebenecer, Cunduacán. Voy a pedirte un poquito más arriba, por favor, para que, no tanto porque no se escuche, sino porque para que se perciba ya la voz en la transmisión. Ok, hermanos, hoy es un día donde el Señor quiere renovarnos, pero para renovar muchas cosas tiene que el Señor renovar nuestra mente. Amén. Amén. El Señor tiene que renovar nuestros conceptos, incluso conceptos, ideas que tenemos. Dios tiene que renovar en nosotros a nuestra mentalidad, pues. Amén. El Señor nos ha... ¿Cuánto creen que el Señor hoy nos ha hablado? Amén. Nos ha hablado el Señor y agradecemos al Señor porque Él va levantando, pues, hermanos y hermanas que se dejen usar, porque anoche venía platicando con el hermano Ángel. No es que Dios no tenga un propósito con la iglesia, lo que pasa es que aquí hay que dejarse usar por el Señor. Amén. Y para eso hay que quitar conceptos de nuestra mente, ideas, incluso, hermano, definiciones que nosotros tenemos acerca de ciertos aspectos de la vida o de la vida cristiana, pero necesitamos cambiarlas. O sea que para que haya renuevo, hermano, tiene que comenzar el renuevo por dentro. ¿Por dónde? Por dentro, ¿ah? Tiene que ser en el interior. Entonces yo quiero que hablemos, hermanos, acerca de la salud. Amén. La salud en el año del renuevo. ¿Cuántos quieren estar sanos en el año del renuevo? ¿Cuántos han estado enfermos en el año del reposo? Y dice, el Señor dice que tengamos reposo, que tengamos, pero en medio de las luchas, en medio de las enfermedades. Antes de orar, hermano, le damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Lázaro, que está con nosotros. Amén. ¿Cómo le decimos? Dios lo bendiga. Y pues el hermano Lázaro, para los que no lo conocen, es un hijo de aquí, de esta congregación. No más que lo tenemos prestado allá en Cancún, ¿verdad? Allá está por Cancún. Y pues agradecemos que él esté por acá. Amén. Dios te bendiga, hermano. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor: Señor, háblanos en esta mañana. Padre, te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado, por el amor que nos tienes, Señor, porque hoy tú tienes propósitos para nosotros. Y yo estoy seguro, Señor, que esos propósitos son de bien y no de mal. Yo te ruego, Señor, que me des una palabra que sea apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Señor, que nos active, Señor, en todos los aspectos, pero que hoy, Dios mío, tú vengas a poner, Señor, renuevos en nuestra manera de pensar, para que podamos obtener una salud total, una salud completa, en el nombre poderoso de Jesucristo. Abre nuestros oídos, confiamos en eso, Señor, que tú hoy has abierto nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que podamos, Señor, ver lo que tú tienes para nuestras vidas. Amén. Bien, vamos a entrar, hermanos, en este tema. He visto que en algunas iglesias o algunos predicadores, hermanos, se han vuelto, ¿cómo se llama?, como doctores en la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, hubo
un Giria que andaba por acá por Tabasco y decía que él era judío. Y la gente, hermano, lo buscaba para que les tallara, pues. Pero lo raro es que nada más tallaba a las hermanas y a solas, pues. Entonces, a mí me llamó la atención eso porque en muchas iglesias, hermanos, hay gente que pues también da recetas, ¿verdad? Dan ¿cómo se llama? Algún remedio casero. Y yo quisiera hoy que tuviéramos un equilibrio en este tipo de cosas, ¿verdad? Yo nunca lo había hecho hasta hace poco. Y entonces vi pero fue por una dirección que el Señor me dio. Y lo hice con tanta seguridad que le dije al hermano, voy a comprar este medicamento y lo vamos a ocupar así, y así lo hicimos. Y ya para la noche, gracias a Dios, ¿verdad? Ya había un resultado. Pero hermanos, eso es importante que nosotros lo analicemos en esta hora. ¿Somos una iglesia o somos una clínica? La gente muchas veces viene buscando sanidad, ¿verdad que sí? Venimos buscando salud. Entonces, ¿somos iglesia o somos clínica? Yo creo que la iglesia, hermanos, es como la clínica del Señor también, ¿verdad? Donde venimos a recibir salud espiritual, pero también, hermanos, salud de nuestro cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? ¿El pastor es ministro o es médico? Y el pastor viera que a mí me recetó una... yo no ando recetando, la verdad no ando recetándole a nadie, nada más que hace poquito pues pasó esto. No voy a llamar a la hermana a que dé testimonio tampoco, ¿verdad? Pero hermanos, yo quisiera que nosotros vayamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1 al verso 7, por favor, ayúdenme allá porque aquí no tengo, amén. Usted busque en su Biblia ahí. ¿Qué dije? Segunda de Reyes, capítulo 20. Y vamos a ver, hermanos, aquí, a ver si, yo creo que voy a tener que buscarlo. Usted tiene Biblia, ¿verdad, hermano? Amén. Trate de tener su Biblia, por lo menos, ¿verdad? En el celular, pero que cuando esté leyendo la Biblia aquí en la iglesia sea precisamente o verdaderamente la Biblia, no el Face. Porque resulta, hermano, que hay personas que no son de la iglesia hasta ahorita. Esperamos que algún día lo sean. Pero que le están checando, fíjense. Y que de pronto mandan un mensaje, ya viste que la hermana fulana está en el Facebook, en este momento, por WhatsApp. Entonces, usted no haga eso, man. No haga eso porque nosotros somos cartas abiertas para el mundo. ¿Me entiendes? Digo, ¿qué le importa, pues, a la gente? Pero el diablo así es, man. ¿Qué cosa es el diablo? Acusador. Metiche y chismoso. Dijimos, ¿segunda de qué? Segunda de Reyes, capítulo 20. A ver, entonces, aquí es donde me pierdo yo, pero aquí vamos a ver cómo lo hacemos. Estamos. Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1 al verso 7. Mire cómo dice. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós. ¿Qué tenía Isaías? Ezequías, hermano. Estaba enfermo de muerte. ¿Y quién vino? Vino un ministro. Amén.
un ministro del Señor, en este caso, fluía como profeta. Su oficio era profeta. Y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. O sea que la enfermedad que tenía era para muerte. Y esa enfermedad no la estaba diciendo un médico. ¿Quién la estaba diciendo? Dios, por medio de Isaías, o por medio de un ministro. ¿Se imagina, hermano, que el pastor llegara y el hermano vengo a decirte: ay, Padre Santo, sí me corre, ¿verdad, hermano? Porque ¿cómo va a llevar esa palabra así, esa profecía? Pero bueno, mire lo que pasó. Entonces Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor diciendo: te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Y aconteció que antes que Isaías hubiera salido del patio central, vino a él la palabra del Señor diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, Dios de tu padre David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. ¿Qué dice ahí? He aquí, te sanaré. ¿Qué dijo ahí, hermano? ¿Qué dijo? He aquí, te sanaré. Dice: al tercer día subirás a la casa del Señor y añadiré 15 años más a tu vida, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y defenderé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Lea el verso 7, ¿cómo dice? Entonces Isaías dijo: tomad una masa de higos. La tomaron y la pusieron sobre la úlcera y sanó. Amén. Tomen masa de higo y pónganla sobre la herida, sobre la úlcera, y dice la Biblia que sanó. Amén. Bueno, vamos entonces a continuar acá. A ver cómo estoy aquí. Ok, ayúdenme allá orando por mí. ¿Cuál es la que le voy a apuntar? Acá. Ok, entonces, hermanos, ¿era Isaías doctor? Pero era un ministro del Señor, ¿verdad? ¿Era doctor? No, no era doctor, pero entonces, ¿cómo es que le da la recomendación de que se ponga higo o masa de higo en la herida, hermano? Entonces yo quiero que veamos, hermanos, lo siguiente. Cuando usted se encuentra enfermo, ¿qué es lo primero que usted hace? A ver, dígame la realidad, porque aquí lo que se trata es derribar conceptos que tenemos, hermano. Lo primero que hacemos, ¿qué es? Rápido al doctor, ¿verdad? Ah, ya me va a pasar, Dios me va a sanar, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Entonces, lo primero que debemos hacer, hermano, es ir delante de Dios. ¿Cuál es tu voluntad en cuanto a esto, Señor? Así como Ezequías, hermano, ¿cuál era la voluntad de Dios? Que Ezequías iba a morir. Pero Ezequías se fue a orar, hermanos, y en la oración se encontró con que, mire, hermano, tenemos derecho a réplica. No sé si esa es la palabra, ¿verdad? Usted puede ir en oración y hablar con el Señor. Si ya el Señor dictaminó algo en contra o alguna enfermedad en usted puede llegar: Señor, ¿habría alguna manera de cambiar aquí?
como en el caso de Moisés cuando dijo, hazte a un lado, apártate, voy a matar a todo este pueblo, voy a destruirlo y a ti te voy a dar otro pueblo. Y entonces Moisés, hermanos, se postró delante de Dios y pidió al Señor que cambiara ese propósito. Y Dios cambió aquello. Claro que algunos quedaron postrados en el desierto. Entonces, hermanos, 15 años le regaló el Señor a Ezequías. ¿Cuántos me están escuchando? Porque si usted está pensando en las cosas que dejó en su casa, olvídese ya del cochinito. Amén. 15 representa plenitud de misericordia. Le dio 15 años más a Ezequías. Así que, hermanos, es una misericordia completa que el Señor, hermanos, ha derramado sobre nuestra vida. Por lo tanto, debemos tomarnos de esa misericordia. Ahora, hay una pregunta aquí que nosotros, si un cristiano, un hermano quiere estudiar medicina, ¿a alguien le gustaría estudiar medicina aquí? ¿No? A mí me gustaría que hubieran doctores aquí en la iglesia. Es más, hubo un escritor, ¿verdad?, que fue doctor. ¿Cómo se llamó el de la Biblia? Uno de los evangelistas, Lucas. Entonces, pero si Dios, hermanos, es el que sana, porque de por sí Dios es el que sana, porque Él es, hermanos, dice la Biblia que yo soy tu sanador. Pero entonces, ¿para qué estudiar medicina si Dios sana las enfermedades? ¿Para qué están los medicamentos si Dios es el que tiene poder para sanarnos? Nada más estoy dando una introducción al tema. Los médicos, hermanos, no sanan a nadie, ¿verdad que no? Sino que los médicos lo único que hacen es recetar, recomendar, poner antibióticos, ¿verdad? A veces funcionan, a veces no funcionan. ¿Sí? Pero en ese caso que los médicos dan recomendaciones, recetas y todo eso, a veces no funciona. Aunque el antibiótico, la medicina, pienso yo así, sea para tal cosa, si funciona es porque es la voluntad de Dios. Ahora sí que Dios hace que esa medicina funcione. Si no funciona es porque Dios no quiere que funcione. Muy bien, muy buen punto. Hermano, entonces los médicos no sanan a nadie, no sanan enfermedades. Cuando uno está enfermo, hermanos, quiero invitar a que tratemos de pensar de esta manera. Al primero que debemos buscar es a Dios. Antes, hermanos, la gente buscaba al pastor. Mire, si un niño tenía lombriz, tenía parásito, pastor, mira que ore por el niño, decían. Y el pastor ahí veía como a las 2, 3 de la mañana orando por un niño, hermano, o dándole aceite. Y hermano, como al poco tiempo estaban los niños expulsando las lombrices y los parásitos. Estoy hablando de algo, ¿verdad?, que era real y que es real. Ahora, pero aquí lo que vamos a hacer es buscar un equilibrio, hermanos, en la manera de pensar, ¿verdad? Porque algunos tocaban la puerta a las 3 de la mañana, 1 de la mañana al pastor para que orara por un dolor de muela, ¿verdad? Entonces, se debe buscar a Dios primeramente. Segundo, al ministro, al pastor. Pero eso, hermanos, excepto cuando es un asunto muy fuerte donde la persona está en shock. ¿Qué cosa es estar en shock? Que ya está, sufrió un choque, está sufriendo pues en una situación, en un accidente pues. Y ahí hay que correr, hay que moverse rápido, ¿verdad? Pero lo primero que uno tiene que hacer, hermanos, es ponerse en las manos del Señor. Entonces yo quiero que usted y yo, hermanos, veamos algunas cosas que aquí pude poner: origen de las enfermedades, o pude poner, hermanos, la razón por la cual, hermanos, nos enfermamos. Y yo quisiera que
que veamos, abramos un abanico pues de posibilidades, hermanos, en cuanto al origen de las enfermedades, y que esto que vamos a ver aquí nos ayude a nosotros para que maduremos los conceptos en nuestra mente. Amén. Y que el Señor nos ayude para que en este 2019 nuestra salud, hermanos, sea renovada. Amén. Porque un cristiano sano es un cristiano alegre, gozoso. ¿Verdad que sí? Un cristiano que tiene salud, hermano, dice: yo voy a la iglesia, voy a agradecerle al Señor. Estoy hablando de un cristiano, de un hijo de Dios. Ahora, un impío cuando está sano dice: ahora sí me voy a echar una, ahora sí me voy a la playa, ahora estoy sano como para irme a echar a andar y buscar otra mujer. Ahí sí, es un impío. Pero estoy hablando de los hijos de Dios. Amén. Número 1, hay enfermedades, hermanos, que vienen por causa del pecado. Es más, la Biblia dice que la muerte entró ¿por qué? Por el pecado. Y obviamente que entonces la gente comenzó a enfermarse, comenzó a, hermanos, a desarrollar enfermedades en su cuerpo, en su organismo. Y hermanos, entonces lo que sufre mucha gente hoy son consecuencias del pecado. Vamos a poner el ejemplo, pues. Adán y Eva pecaron, hermana Gloria, ¿verdad? Pecaron contra el Señor y entonces la enfermedad entró. Y entró la muerte. Pero también, hermanos, nosotros hemos pecado. Hay gente que está enferma por haber pecado contra Dios. Hay mujeres que tienen virus de papiloma humano. Ay, no sé dónde agarré, quizás el baño donde me senté. No. Hay gente que tiene SIDA. Hay gente que tiene enfermedades venéreas. ¿A qué se deben esas enfermedades? Por el pecado. Amén. Hay pecado preexistencial, ¿verdad? Ese es un tema que ya hemos tocado anteriormente. Precisamente por el caso de Adán y Eva, hermanos, nosotros venimos a recibir esas consecuencias en nuestra vida. Pero hay también, hermanos, enfermedades que son causadas por genética. Porque nuestros ancestros tuvieron tal enfermedad. Mire, aquí acá yo conozco alguna familia, por decir así, para no mencionar apellidos conocidos, pero los Velázquez, ellos sufren del corazón y un hermano murió del corazón, pero ahora su otro hermano también está mal del corazón, sus nietos están enfermos del corazón y toda la familia tiene problemas del corazón. Eso el Señor lo puede sanar, ¿verdad? ¿Cómo? Dice la Biblia que la sangre de Jesucristo tiene poder, hermanos, para que esa herencia genética sea cortada en el nombre del Señor, amén, y funcione bien el corazón. Pero, hermanos, entonces, los Suárez tienen problemas en las rodillas. Pero los Suárez, los que ya estamos en Cristo ya no, ¿verdad? Los que ya estamos en Cristo ya hemos pedido al Señor y hemos cortado con esa herencia genética, ¿verdad? Ya está un tío Miguel malo de sus rodillas, un tío Carmen, ¿verdad? Mi viejo también sufre de eso, pero ese se pone medicamentos para mantener la rodilla bien. Y así, hermanos, en las familias hay gente que sus papás o sus mamás tuvieron diabetes y entonces de ahí pasó a otro y a otro y a otro. Y los nietos también están resultando con ese mal. Es una genética ancestral, hermanos, que viene pues por causa del pecado también. ¿Qué se tiene que hacer, hermano? Ministrarse. Tenemos que ministrarnos.
ministrarnos, pastor, quiero hablar con usted, quiero que ore por mí. Que, dice la Biblia que el Señor bendice las generaciones de los que le aman hasta 1000 generaciones. Así que yo amo al Señor y yo le quiero servir, así que le pido que me ministre y que en el nombre de Jesús corte con esos lazos generacionales y que no se cumpla en mí. Amén. Que no venga a mí esa genética que debía haberme heredado hablando humanamente. ¿Estamos aquí? Pero también hay otro tipo de origen de enfermedades, hermanos. Es por orden natural. O sea, por naturaleza nos enfermamos. ¿O no? Por naturaleza nos enfermamos todos. Mire, aquí me van a ayudar con la Biblia. Primera de Timoteo 5:23. Aquí la hermana me va a ayudar a buscarlo. Hermano Carmito, Segunda de Reyes 27. Hermana, ahí hermano, ¿tienen ahí Biblia? ¿O acá? Hermano. La hermana Sandy, Jeremías 33:6. Segunda de Crónicas 16:12, el hermano Marco. Ok, pero mire, antes de eso, todos nos enfermamos, hermano. Porque hay virus, hay bacterias. ¿Entiendes? En el ambiente hay bacterias, hay virus. Usted se va a enfermar en algún momento. Y si se enferma, ¿por qué me enfermé si soy cristiano? Si soy un hijo de Dios. Si le estoy sirviendo bien al Señor. ¿O no será porque pensé mal que me enfermé? ¿No será que porque, verdad? Porque a veces empezamos a buscar por qué me enfermo. Pero hay enfermedades que son por orden natural. Por naturaleza, otras enfermedades que son por edad. Quiero que escuchemos esto con mucha atención, porque a veces mi viejo es un poquito chocantito, dirían, pero dice a veces unas verdades. Es que mi abuelita o mi abuelito o el fulano de tal ya tiene 80 años, 70 y tantos años y está enfermo. Es que, hermano, ¿qué dice la Biblia? Dice la Biblia que los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos 80 años. Pero con todo eso es molestia y trabajo. O sea, hay enfermedad. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces, si alguien llega a una edad de 70, 80 años, y es más, algunos ni hemos llegado allá y ya estamos, hermano, a veces con alguna situación. Pero la edad es un factor importante. Y hay otros. Voy a pedirle aquí a la hermana en 1 Timoteo 3:5-23. Léelo fuerte, mío. Por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades, ya no bebas agua, sino con un poco de vino. Entonces, cuando es por asuntos de natural, hermano, mire lo que dice el apóstol Pablo. Le dice a Timoteo. Díganme usted, hermano, sí o no, el apóstol Pablo Dios lo usaba en milagros, en prodigios, en maravillas. Hermano, ungían paños o pañuelos, los ungían y se lo llevaban a los que estaban endemoniados y apenas se los ponían y eran libres. Los enfermos eran sanos. ¿No pudo haber hecho el apóstol Pablo también lo mismo con Timoteo? ¿Verdad que sí? ¿Pero qué le dijo? Tómate un poco de vino. Otra versión le dice moderadamente. No es que se va a embicar, hermano, como decimos los chocos. Se va a embicar un micaña. No. Jugo de uva. Vino. Amén. Vino nuevo. Entonces ahí está hablando físicamente, literalmente. ¿Me está escuchando eso? Entonces, hermanos, Segunda de Reyes 27, ¿qué dice? Lo acabamos de leer hace ratito. Entonces Isaías dijo: preparen una pasta de higos. Así lo hicieron, luego se la aplicaron al rey en la llaga. Entonces, fíjense cómo el apóstol Pablo
le recomienda a Timoteo, uno de sus hijos espirituales, que tome un poco de vino. Porque el agua, tal vez el agua le hacía mal. El agua en aquel tiempo estaba muy contaminada, pues. Había lugares donde el agua no era adecuada para tomarla. Todavía no había oasis. Pero fíjense, entonces hay factores naturales que van dañando nuestro cuerpo, ¿verdad? A usted le afecta la coca y la sigue tomando, le hace daño el Kool-Aid, no voy a decir más nombres porque no recuerdo, pero hermano, ¿por qué no tomar cosas naturales? Le echa hasta 10 cucharadas de azúcar a la naranjada, hermano. Se va a enfermar. Por naturaleza se va a enfermar, ¿sí o no? Ahora, en 2 de Reyes 27, Isaías lo que hace, hermanos, es recomendar que le pongan masa de higo. Jeremías 33:6. ¿A quién le tocó? Allá, fuerte. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Ok, ahí. Dice el Señor que Él nos va a traer sanidad, pero también que nos va a traer medicina. Entonces Dios, hermanos, hace la llaga, pero también da la medicina. O sea, Dios, hermanos, se interesa en que nosotros entendamos que Él quiere darnos salud, pero que, mire, había un predicador, creo que se llama Di Rocco, que sale en Enlace. Siempre predicaba y hacía, y estaba predicando, y yo, no sé si alguno lo vio. Bueno, ese hermano, Dios lo bendiga, que nos está escuchando ahorita. Ese hermano dio testimonio de que él estaba enfermo y llevaba ya como 30 y tantos años enfermo, y él decía, Dios me va a sanar. Llegaba Cash Luna que orara por él y oraba, nada. Llegaron otros predicadores, lo ungieron, oraron por él, nada. Hasta que un día le hizo caso a su esposa, anda al doctor, y fue al doctor, hermano, y le dieron un medicamento. Y ahora el hermano ya está bien, se le quitó aquello que tenía. Entonces Dios dice, he aquí yo traeré sanidad y medicina. Ahorita estoy hablando, porque mire, todavía me faltan varios, pero hasta ahorita estamos viendo enfermedades que son causadas por pecado, por orden natural, y vemos que la Biblia, hermanos, dice pues que el medicamento puede ayudarnos. Aquí dice 2 de Crónicas 16:12. Fuerte, mire. Ok. Ok, entonces aquí lo que queremos, hermanos, es poner un equilibrio. Asa, dice la Biblia, que se enfermó de los pies. Tuvo un problema en sus pies, hermano. ¿Y qué pasó con Asa? Él, en lugar de confiar primeramente en Dios, puso toda su confianza, fíjense las palabras que estoy usando, puso toda su confianza en los médicos. Entonces, nosotros debemos confiar en Dios, primeramente. Pero si esa enfermedad es de orden natural, hermano, nosotros tenemos que entonces, hermano, vamos a usar la palabra discernir, diferenciar. ¿Cuándo es que una enfermedad es porque yo pequé? ¿Cuándo es que porque es por naturaleza? Hermano, en la casa le dio gripa a mi esposa, le dio gripa a mi otro. Entonces yo le digo, Señor, cúbreme, que no me dé a mí, pero me da. Es que el Señor no está conmigo, Dios no me escucha. Hermano, hay enfermedades que son por orden natural. Amén. Pero que primeramente debemos poner al Señor en el centro. Y después, hermanos, ir con el doctor. ¿Me está escuchando?
Porque hay conceptos que se han manejado en las iglesias de que, hermano, el Señor me va a sanar. Dios me va a sanar. No vayas al médico, dice el Señor, porque yo te voy a sanar. Y hermano, y resulta que se muere la persona. No, yo le estoy hablando de algo real. Vino el hermano, Dios lo bendiga, vino un hermano, pues, y se hizo un movimiento por todo Tabasco. Ven por tu milagro. Y pasó una hermana que tenía cáncer, oró por ella, y ustedes saben pues el show que se arma ahí, y la gente se iba para atrás, y la volvían a levantar, y ¡pum! Otra vez se volvían. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Perdón, Michelle. Entonces resulta, hermanos, chécame porque le subí el volumen yo solito, ¿no? Es que donde le soplé agarró poder. Amén. Amén. Ok. Y mire, y resulta, hermanos, que esa hermana por la que oraron para que sanara del cáncer, hermano, al poco tiempo murió. Y en el periódico. ¿Por qué? Porque somos vituperados por el mundo muchas veces. Entonces, dice la Biblia que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces necesitamos conocimiento de la palabra. Estamos aquí, ¿verdad? Hay enfermedades que son por sugestión, hermano. Son enfermedades hipocondríacas. Si usted investiga la palabra hipocondríacas o hipocondrias, usted va a encontrar, hermanos, que dice que ese tipo de enfermedad es una enfermedad mental. Se la voy a explicar de esta manera. Y había un doctor que era hipocondríaco. Y cuando llegó una persona, hermano, que dice caminaba así. Y entonces le dice, doctor, vengo porque es que no sé qué le pasa a mi pie, yo quiero que me ayude. Como no dice, y le dio una receta. Pero ya cuando salió el enfermo, ¿sí? Ahora el doctor ya también tenía el pie así. Llega otra persona que, hermanos, así andaba. Doctor, vengo para que usted, por favor, ve. Y así hacía el muchacho, pues estaba enfermo. Le dice el doctor, claro que sí, aquí te vamos a curar, mira. Y agarró y le dio una receta. Pero ya cuando salió el enfermo, ahora el doctor hacía así. Ya también el pie y también acá. Hermano, al rato llega otro. Y resulta que ese otro tenía la boca así. Doctor, vengo a que usted me... Y igual cuando salíamos ya el doctor hacía así, y la boca acá. Entonces, hermano mío, mire, pero ya cuando tocaron la puerta y entra una mujer embarazada, dice, no, usted no la voy a tratar, dice. Imagínense, hermano, una persona hipocondríaca es aquella que cuando ve en la televisión, aunque sea una película, ve la película y dice, ay, esa enfermedad, yo creo que esa es la que yo tengo. Hay una enfermedad ya por Pakistán y la anuncian en la televisión. Mire la nueva enfermedad que hay. Santo Dios, ¿no será que esa es la que me da a mí? Y al ratito está enferma o enfermo. Eso se llama hipocondrias. Hermano, mire, eso es lo que hace, hermano, que haya gente que se autodiagnostique. ¿Sé qué cosa es un autodiagnóstico? Decir uno mismo de lo que está enfermo. ¿No? Lo que pasa es que yo tengo tal enfermedad. ¿Alguna vez se ha dicho usted que yo creo que lo que yo tengo es cáncer? ¿Cómo va a decir eso, hermano? Pero ni cuando el doctor lo diga lo acepte. Vaya con otro doctor y dígale, doctor, fíjese que el doctor fulano me dijo esto, hágame un chequeo. Porque a mi hijo le dijeron ¿cómo se llama esto? En un ultrasonido, le dijeron, su esposa lo que va a tener es niños.
Y luego mi hijo no se quedó con eso y fue con otro doctor. Y el otro doctor le dice, lo que su esposa va a tener es niña. Y son doctores del norte, los que están cerca de Estados Unidos. Que algunos sienten que son la última Coca-Cola en el desierto. Pero el de la simifarmacia, el de aquí, puede ser mejor que alguno de ellos. Y fíjense, y ya van con otra opción, 3. Y ese le dijo, es niña. Y cuando nació, ¿qué cree que era? A ver, mi nieta. A ver, fue niña. Entonces, quiere decir que los doctores a veces se equivocan. Entonces, hermanos, pero nosotros no nos debemos autodiagnosticar. Es más, hay gente que está enferma del cuerpo porque son enfermedades psicosomáticas. Empiezan aquí en la mente pensando, yo estoy enfermo, tal cosa tengo, eso es lo que tengo, sí, estoy seguro que eso es lo que tengo. Y con tanta seguridad lo dice, que hermano empieza a sentir los síntomas en su cuerpo. Ah, ok. Sí. ¿Es correcto eso? Ahora, estas personas, hermanos, se preocupan excesivamente por una enfermedad que nadie se la ha diagnosticado, pero ella o él lo cree así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Renovar nuestra mente. En este año del renuevo tenemos que cambiar nuestra mente. Dios va a renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra mentalidad, hermanos, y obviamente vaya y atiéndase médicamente. Hágase un chequeo. Amén. Esto no tiene nada de espiritual, pastor. Yo quiero algo espiritual. Pero hermano, pero es que esto también es importante. ¿Cuántos dicen amén? A ver, denle un aplauso al Señor para que, por si acaso, ¿verdad? Por si acaso se está durmiendo. Mira, hermano, hay enfermedades que son por negligencia. Enfermedades que son por imprudencias. Hay gente que está en el hospital que no tenía que estar en el hospital, pero perdón la palabra, pero hay gente que anda, como que anda, no sé, decía mi mamá pues cuando no era cristiana decía, parece que andas en la luna. Van a pasar la calle y ni siquiera voltean a ver, ¿viene carro? Porque hay que ver, hermano, pero sí que la flecha dice que es para allá que corren los carros, entonces voy a ver para acá. Sí, pero hermano, vea también para acá, por si viene un zurdo o un sordo. Entonces usted vea para los lados. Y ahora sí, pase. Se va a poner ahora sí que un fierro acá arriba, ¿verdad? Cheque que no haya nadie atrás ni adelante, porque cuando haga así, ¡ping!, le suelta la cabeza al chamaco que está atrás. Entonces, hermanos, ya se bajó otra vez. Hay enfermedades que son por negligencia. Hermano, el Señor le dijo o le enseñó al pueblo de Israel qué podía comer y qué no debía comer. No les dijo que era pecado. Les dijo que eran animales impuros, animales que podían traerle enfermedades. Un poquito más. ¿Entiendes? Y le dijo, no deben comer esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y le empezó a poner, deberíamos leerlo. Pero hermano, nosotros no somos adventistas, no. Si no es porque guardemos el sábado, sino es, hermanos, sí, por favor, un poquito más. Si no es por salud. Por salud. Pero hermano, ¿cuántas veces al día comemos? Pregúntele a mi esposa cuántas veces como. Hermano. Y luego. Porque yo le he dicho en la casa, ya con mi papá, como he dicho lo que es la iguana, todo eso. Ajá. Y entienden que mi papá dejó de comerlo, porque él
Sí. Sí. Mire, a lo que voy yo no es que no va a traer tal vez consecuencias espirituales, consecuencias eternas, pero sí, hermanos, va a traer problemas físicos. Pastor, ore por mí, pero no deja de comer puerco, hermano. De veras, ¿verdad que no? Pastor, ando, yo no sé, este es un desierto que estoy atravesando. No es un desierto. El desierto es cuando el Señor nos mete a la prueba. Pero cuando nosotros buscamos nuestro propio mal, ahí sí, mi hermano. Sabemos que nos hace mal la coca, sabemos que nos hace mal mucha azúcar, sabemos que, hermano, hay quienes ni siquiera han probado la comida y ya le echaron sal. Una hermana le echa todo el frasco al taco. No. Mucha sal daña la salud. ¿Y eso qué tiene que ver, pastor? Es que como hijo, como pastor, como padre, y usted como hijo, yo quiero que usted esté sano. ¿Entiende? Yo no quiero que usted ande afligido, porque cuando usted está enfermo, se aflige su alma. ¿Sí? De hecho, también perjudica lo espiritual, porque si uno está enfermo, luego no viene a la iglesia porque está enfermo. ¿Ok? No se le mete a la prueba. Perfecto. Accidentes, hermano. Hay accidentes que... ¿Por qué? ¿Por qué se dan los accidentes? Porque por negligencia. Hay gente que en sus expedientes tienen asesinato por imprudencia. No lo quería matar, pero lo mató. ¿Por qué? No se dio cuenta. Entonces nosotros debemos tener cuidado. Está lloviendo bastante y ahí vamos en el carro, ¿no? No, bueno, cuando está lloviendo, yo he venido algunas veces lloviendo de Villahermosa y venimos despacio y con las luces encendidas y que vaya parpadeando ¿cómo se llama? Las estacionarias. ¿Por qué? Porque hay que tener prudencia. Hermanos, declaraciones que hacemos imprudentes en nuestra familia. Si a ti ya va a ver lo que te va a pasar, a ti te va a pasar lo mismo que le pasó a fulano de tal, ese está en un panteón por él, y empiezan a declararle cosas, hermano. No declare cosas. Ya el viernes hicimos unas declaraciones proféticas aquí de la palabra del Señor para que aprendamos, hermanos, a dejar de declarar cosas malas sobre otras personas. Yo le bendigo a usted. Amén. Usted no maldiga a ningún hermano ni a alguna hermana. No, si ya vas a ver, un día esto se va a dar un somatón en esa escalera que... No. Y por eso alguno dice, ese chamaquito no está quieto. Pero ya va a ver que un rato esto se va a ir de boca. Y hay, hermano, hay algunos que se han caído. No diga eso. No lo declare. O sea, tiene que haber negligencia. Hermano, higiene. Alguien, hermano, decía, mire, una señora mató a sus hijos por negligencia, porque se llevaron su celular al baño, y en el baño, sí, el baño es uno de los mejores lugares donde uno puede. Y luego esa señora vino acá a la cocina y agarró el repollo, y agarró el rábano, y agarró toda la fruta y la carne, no se lavó la mano. Y no sé si fue plomo o qué cosa fue algunas radiaciones que tomó la comida, hermanos, y la familia se envenenó. Mató su familia. A veces hay gente enferma porque no tiene higiene. Pues, claro, yo no ando revisando su casa, ¿verdad? No entro a su casa a ver si la hermana es limpia. Hermano, pero la higiene es muy importante. Hay negligencia médica. Cheque con qué médico va a ir usted. Hay médicos no, yo voy a un médico, hermano, pero viera cómo ese sí cobra bastante, pero es que es bueno. No, hermano, hay médicos que no cobran mucho y son buenos. Algunos que me recomiendan. Pero de verdad, ahí ya yo ya recomendado. No me hagan caso. Mejor no. Pero sí, no necesariamente tiene que cobrar 500 pesos la consulta, 1000 pesos.
Porque hay gente, hermano, que tiene ese concepto. Dice, no, yo a mi hijo o a mi hija la llevo al pediatra que cobra tanto, porque ese sí. Y a veces te das salbutamol o sulfatiazol, o te da un medicamento ahí que si tú vas con el otro, lo mismo te lo puede dar. Pero bueno, la falta de disciplina, hermano, la automedicación. ¿Cuánto se automedica? ¿Sabe qué me dijo la señora que iba a inyectar a una hermana que conocemos ya? Me dice, ¿y si yo le inyecto esto? Me dice, porque yo estaba medicando, pues. Pero pues yo lo hice porque la verdad sentía que era algo que Dios estaba poniendo en mi corazón. Y me dice la señora, pero si yo inyecto a la muchacha, ya dije hermano muchacha, si yo inyecto y le hace mal, ¿a quién cree usted que van a llevar a la cárcel? Le digo, no se preocupe, no, a nadie, sino... No, dice, a mí es que me van a llevar a la cárcel. No pasa nada, usted tómelo. Pero yo estaba seguro, pues, de que Dios estaba guiando esto. Porque si usted se enferma, hermano, y yo no voy a decirle, hermana, póngase tal cosa, si yo ni soy doctor. Yo ni he estudiado medicina. Pero es que a fulano de tal le dio resultados. Sí, pero a ese fulano tiene otro tipo de organismo, ¿me entiende? Y su organismo responde hasta le pregunté, pues, a estos hermanos, le digo, hermano, no sufre, no tiene alguna reacción negativa ante ciertos medicamentos. No, bueno, porque hasta eso no vaya a ser que algún día por andar automedicando nos vayamos. Entonces necesitamos trabajo, ser prudentes. Yo insisto que como que hasta acá alcanzo a escuchar algún pensamiento, pero pastor, eso no es espiritual. Y hoy es Santa Cena. Vamos a llegar allá. Miren, a veces hay enfermedades porque Dios las permite. Cuando Dios no sana a un enfermo, es porque Dios está tratando con su alma. ¿Me entienden? A veces Dios quiere tratar con nuestra paciencia. Estás enferma, entonces estás enfermo. Mire cómo dije como Choco, estás enfermo. Estás enferma. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Mantener la paz, la calma. El Señor está tratando con tu alma. Es que a mí, hermano, yo la verdad que eso es lo que está tratando el Señor. Nuestro carácter. ¿Me entienden? Está tratando el Señor con nuestro carácter. Nos pasa por el desierto. Dios permite las enfermedades porque en el desierto va a tratar con nosotros. Entonces, mire, de aquí llevamos 5. El pastor, y cuando yo me enferme, entonces, ¿cuál de todas esas podría ser? Eso es lo que necesitamos pedirle al Señor, que nos dé discernimiento y nos enseñe a diferenciar cuál es la causa de la enfermedad. Porque si usted va a venir, hermano, cada vez que comió puerco a que ore el pastor por usted, pastores, perdón, vamos a suponer que alguien dice, fíjese, pastor, ¿a cuál pongo? Un ejemplo. A esa persona que es un varón le gusta andar con mujeres, ¿verdad? Y le pusieron una enfermedad, le pegaron una enfermedad. Y viene el pastor, ore por mí para que, por favor, que fíjese que tengo tal problema. Pero eso no es, eso que primero tienes que arrepentirte y segundo debe ir al doctor que te ponga una penicilina. Y ya sanó. Y luego vuelve a hacer lo mismo y vuelve a hacer. Pastor, ore por mí otra vez. Eso ya es ¿cómo se llama eso? ¿Cómo le podemos llamar eso? Dígame, ayúdeme, usted es inteligente. ¿Cómo le podríamos llamar a ese tipo de personas? No, otra palabra más bonita. Masoquista. ¿Está bien? Entonces, Dios, hermanos, Dios nos quiere enseñar
que hay enfermedades que Él las permite para, hermano, para tratar con nuestra alma. ¿Por qué me enfermo tanto? Si Dios sabe que yo, si me enfermo, ando que no. Eso es lo que Dios quiere tratar. Eso es lo que Dios quiere tratar. Entonces, dejémonos que el Señor, hermano, trate con nuestra vida. Y entonces la enfermedad se va a ir. ¿Sabe? Aquí en corto, aquí entre nosotros, aquí en corto, sin que lo sepa nadie. Ya voy otra vez con ese punto. Yo sé que al Señor me perdonó, hermano, pero lo que le voy a contar es cierto. Yo empecé a tener un dolor en esta parte de mi cuerpo. Y entonces resulta que le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Yo no vivía en la casa, yo vivía afuera. Y yo llegué a la casa y le digo al Señor, porque mire, yo me enfermé, pero me enfermé de mi aparato reproductor y mi barriga. Y yo, hermano, ay, hermano, qué feo. Entonces llego a la casa y cuando llego a la casa le digo a mi esposa, ando enfermo. Me dice, ¿quieres que ore por ti? Pues ora por mí. Y le digo, y si Dios me sana, es que el Señor quiere que yo me quede aquí en la casa, que todavía dudando. Hermano, mi esposa oró por mí, ungió mi cabeza, y ya cuando terminó de orar por mí, fui al baño y tiré una piedra. Es horrible cuando tira uno una piedra, el varón, no sé la mujer. Pero luego me voy a la escuela a trabajar, y hermano, y otra piedra. Tiré 2 piedras ese día. Digo, Dios estaba permitiendo esa enfermedad para que yo entendiera que mi lugar no estaba afuera, sino que estaba ahí con mi familia. ¿Entiendes? Entonces, hermano, el desierto. Pero hay enfermedades que son ya para muerte, hermano. Hay gente que ya, mire, la Biblia dice que en el libro del Señor o de las obras, cada uno de nosotros, hermano, hay un libro acerca de nuestra vida y en él está escrito todo acerca de nosotros. Y aún dice que hasta los días de nuestra vida ya están contados. Eso ya se lo he mostrado en textos. Estuve a punto de buscarlo para ponérselo aquí, pero usted investíguelo y va a ver. Ahora, hay gente que ya Dios lo permitió y hasta ahí. ¿Qué va a hacer? ¿Enojarse con Dios? ¿Por qué, Señor? Hay gente que hace show, hermano, en los ¿cómo se llama? En los funerales. Mire, anoche estuvimos en el funeral de la mamá de nuestra hermana Leticia. Por si no lo sabía, ayer murió la mamá de la hermana Leticia. Hermano, antes que muriera esa mujer, dice la hermana Leti que ella se quedó mirando hacia arriba y se rió. Una sonrisa en su rostro se dibujó y entonces hizo una oración diciendo, Señor, yo te entrego mi vida, tú sabes que soy tuya. No sé cómo fue toda la oración, pero lo que yo quiero decirle es que esa mujer murió en paz. Y yo no vi a la hermana Leti, ni vi a sus hermanos, a ninguno de ellos jalándose el cabello. ¿Por qué? Hermano, ¿cómo que por qué? Si que todos tenemos que morir en algún momento. Y más los que somos cristianos, debemos tener en nuestro corazón la seguridad de que, hermanos, de que si muere alguno de nosotros, ¿sí?, se va con el Señor. Y tenemos la esperanza de que nos volveremos a ver. Amén. Es solamente un hasta pronto. Es solamente un nos vemos luego. O como dijo aquel papá cuando reunió a toda la familia, le dijo, hijo, quiero decirte que fuiste un buen hijo, y tú también una buena hija, y tú una buena esposa, y tú, mi hija, y tú. A todos ustedes les digo buenas noches. Pero había uno que estaba acá. A ti, hijo, adiós le dice. Pero papá, ¿por qué a todos le dijiste buenas noches y a mí adiós? Dijo, porque todos ellos ya recibieron a Cristo en su corazón. Y para mí es solamente un hasta luego. Pero tú no lo has recibido.
Y a ti nunca más te volveré a ver si no recibes a Cristo. Hermano, ese momento se arrodilló ahí y aceptó a Cristo en su corazón. Y entonces, ya que se levantó de recibir a Cristo en su corazón, le dice el papá: ahora sí, hijo, que tenga buenas noches. Hermano, es que aquí vamos de paso. ¿Alguien se quiere quedar aquí en la tierra a vivir? Aquí vamos de paso. Pero es que el Señor es el que va a decidir. Al final de cuentas, hermano, el Señor puede decidir que si hoy, si Él dice mañana, pues. Ahora, para morir nacimos. Pero hermano, pero resulta que, pero no vamos a morir a lo loco, ¿verdad? Porque a mí yo le decía a mi director: hermano, ¿qué vamos a hacer? Porque mire, ya los maleantes vienen por las escuelas y andan pidiendo cuota. ¿Qué vamos a hacer? Ya se metieron 2. Y yo, pues, acá muy machito, pues, ya usted sabe. ¿Y qué vamos a hacer? ¿O es que usted le tiene miedo? No tengo miedo. Bueno, sí, dice, es normal. Pero tampoco voy a ir a buscarle bronca, dice. Tampoco voy a andarle buscando pleito. Y ese hombre que no es cristiano me dio una enseñanza. Imagínate, alguien viene como antes estábamos chamacos y la mentalidad tiene que ir cambiando. Llegan unos maleantes que eran narcotraficantes que vivían atrás de la escuelita. ¿Conocieron ese? Ahí vivían. Y yo en pleito con ellos. Y llegan en caravana varias camionetas y carros ahí al lado de la casa. Y ahí vendían tacos chilecos. Vendían tacos. Lo que saben de qué estoy hablando, ¿entienden eso? Y resulta, hermano, que esa gente sale con las camisas abiertas y traían acá pistolas. Y yo le agarro ¿qué iba a hacer, hermano, con un estilete? ¿Qué iba a hacer con eso? Y con una piedra en la mano y me paro así. ¿Qué me van a hacer? ¿Qué? Hermano, y si me hubieran matado y me voy al infierno por andar de pleitito en ese momento. ¿Me entiendes? Así que nosotros no andemos buscándole, porque ese ya no sería porque Dios lo permite, sino por negligencia. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces, hermanos, Dios quiere tratar el alma. Dios lo permite para tratar con la familia. Porque a veces hay enfermedades, hermanos, que son para que Dios se glorifique en la familia y los hijos vean, o los esposos vean. Mira cómo Dios se glorificó. Hay enfermedades, hermanos, que Dios las permite para glorificar su nombre. Entonces, dejemos en las manos de Dios. Porque, hermanos, si alguien Dios lo está tratando y yo estoy orando, por eso el Señor muchas veces dijo: no ores por este pueblo, porque voy a pasarlo por el desierto. Así que, Jeremías, no me andes orando por ellos. Es tremendo eso, ¿ah? No se preocupe, hermano, usted va a sanar. Sí va a sanar, pero cuando se arrepiente. Va a sanar cuando cambie de mentalidad. Pero también hay enfermedades provocadas por los demonios, hermano. La Biblia dice de una mujer que había estado un tiempo, hermanos, encorvada, y es que Satanás la tenía atormentada. No, voy un poquito más rápido. Entonces, hay puertas que abrimos con la depresión. Usted, hermano, no abra esa puerta de la depresión. Ay, que me siento deprimido, y lo declara. Y ahí está chillando por todo y en realidad por nada. La depresión. Hay gente, hermanos, que hay puertas que se abren en una violación. Hay puertas que se abren en la soledad. La ira abre puertas, hermano. Y no dice la Biblia: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y qué más dice el siguiente verso? ¿Cómo dice? No deis lugar al diablo. No le abran la puerta. Amén. La hechicería también. Administración y de liberación. Si es mujeres, acérquese a la pastora, a la hermana Olga. Aquí no verán que se le llama pastora, pero a la hermana Olga. Quiero hablar con usted.
Ministrese. Fíjese que abrí esta puerta. Ore por mí. Si en algún momento se acerca el pastor o una hermana, la hermana Olga, y estamos ministrando y dice, espíritu de... ¿Qué espíritu? El que sea. ¿Verdad? Como el pastor que oraba por un espíritu de gandallismo. Nos habían quitado el terreno de la iglesia allá en Bahía de Quino, hermano, allá en Sonora, y resulta que llegaron unos paracaidistas y agarraron el terreno. Y entonces el pastor dice, vamos a orar, hermano, por favor, acompáñanos a orar y oren conmigo. Y entonces empezamos a orar y el pastor decía, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que Señor, que obres de una manera especial. Y nosotros íbamos orando con él. Lo que él iba diciendo, nosotros lo íbamos repitiendo. Entonces, Señor, mira que nos quitaron ese terreno. Yo te pido, Padre, que por favor nos lo regresen. Señor, reprende todo espíritu de... Y él se quedó así, pues, como a veces me quedo yo, que estoy orando y digo, ¿qué es lo que iba a decir? Y entonces dice, todo espíritu de... Aleluya, gloria a Dios. Todo espíritu de... Bendito sea el Señor. Y entonces nosotros esperando, todos estábamos así, esperando a ver a qué hora va a reprender el espíritu. ¿Qué espíritu va a reprender para que nosotros también lo agarremos a... Y entonces dice, todo espíritu de gandallismo, dice. Y nosotros, ese espíritu no lo habíamos discernido nosotros. Entonces, hermano, vamos a pedirle al Señor, mire, porque ¿cuántos quieren vivir una vida cristiana libre? Amén. Yo quiero estar libre, hermano. Alguien me decía, mira, tú lo que tienes es demonio, me decía, cuando yo andaba mal. Y le digo, me le puse y le digo, ora por mí, le digo, ora por mí, yo quiero ser libre. Pero nomás lo había dicho porque que sí, ni oró por mí. Entonces, yo le invito para que le pidamos al Señor, Señor, dame discernimiento cuando yo me enferme o cuando alguien esté enfermo. Porque mire, hermano, puede pasar también que a veces, hermanos, nosotros, alguien diga, así dice el Señor, tu enfermedad, vas a sanar de esta enfermedad. Pero ¿y si esa enfermedad? Y si no es el Señor. Ahora, cuando es el Señor, como hace rato el Señor nos habló, y nos seguirá hablando, pero también hay que discernir. Amén. Hay que discernir porque hay gente, hermano, mire, a veces yo andaba mal y llegaban los predicadores y decían, dice el Señor que el Señor te va a levantar y te va a poner en alto y que te va a poner... Si yo andaba mal, porque primero no me dijo, mira, dice el Señor que vuelvas a Él, vuélvete a Él, conviértete a Él, búscale. ¿Me entiendes? Entonces, hermano, y aquí es donde terminamos. Espero yo, porque hay mucho más, pero quiero que hasta aquí dejemos esto. Cuando tomamos la cena del Señor indignamente, también vienen enfermedades. Vamos a buscarlo y con eso es 1 Corintios capítulo 11. Aleluya, no lo encuentro. Ahí está. 1 Corintios capítulo 11. Y vamos a leerlo y de aquí, hermano, vamos a pasar ya a lo siguiente, porque ya nos pasamos un poquito de tiempo. No tengo quien me esté diciendo la hora, por eso estoy aprovechándome. Pero usted está cansado, hermano. ¿Alguien que esté cansado? Amén. Bueno, mire, 1 Corintios capítulo 11, verso 23. Ahí está. ¿Cómo lo hacemos acá? Allá. 1 Corintios capítulo 11, verso 23.
Dice ahí. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y luego dice, y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que para vosotros, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí, ¿verdad? Ya hemos aprendido que, hermanos, el pan representa el cuerpo y el vino representa la sangre, que el pan habla de la muerte, amén, y que nosotros también debemos morir al mundo, pero el vino representa la sangre, la vida, amén, y que nosotros resucitamos a una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora, dice el verso, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente. Hermanos, dice la Biblia que habían unos hijos de Elí, eran sacerdotes. Usted es sacerdote. Pero los hijos de Elí eran hombres impíos. Fíjense. Un impío es una persona que, conociendo la palabra de Dios, hace lo contrario. Y dice también otra versión que eran hijos de Belial. Fíjense, a pesar que eran sacerdotes, eran hijos del diablo. Eso está fuerte. ¿Por qué? Porque las obras del diablo hacen. Los que son hijos de Abraham, ¿qué hacen? Las obras de Abraham. Y el Señor le dijo, ustedes son hijos del diablo porque me quieren matar, le dijo. Todo aquel que tenga instintos de asesino debe pensarlo bien. Si un día te voy a agarrar y te voy a poner, ¿cómo? Pero si usted es cristiano, mi hermano, o cristiano. Beber indignamente, hermanos, la copa del Señor es lo que hacían los hijos de Belial, los hijos de Elí. Los hijos de Elí tomaban el asunto de la ofrenda del Señor como cualquier cosa. Además, no conocían, no les interesaba, porque dice que eran sacerdotes, pero no conocían a Dios. ¿Me está entendiendo? Ahora, entonces dice, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, ¿qué dice? Examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Entonces tenemos que examinar nosotros, evaluarnos. Amén. Permitirle al Espíritu Santo que, hermanos, que nos examine qué hay de malo en nosotros, qué es lo que a Dios no le agrada, y entonces cambiarlo, pedirle al Señor que nos cambie, pedirle perdón. Por eso en el discipulado, hermanos, se está enseñando el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, ¿cada cuánto tiene que ser, hermano? Así como usted se baña todos los días, tiene que bañarse todos los días de toda impureza, de toda suciedad, todos los días. Usted también lo hace todos los días, hermano. Todos los días le tengo que pedir perdón al Señor, porque a veces el orgullo quiere ganarme. A veces la carne quiere tomar el lugar que le corresponde al Señor. Entonces, esto es muy importante, hermanos. Examínese cada uno a sí mismo. ¿Pero qué pasa entonces? Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. No le estoy metiendo miedo como en otras iglesias se mete el miedo de que no voy a participar si usted ha pecado en la semana. No, si usted pecó en la semana, pídale al Señor perdón. Hoy es el día en el que el Señor, hermano, puede perdonarnos, puede limpiarnos, puede lavarnos y hermanos, y entonces renovar, porque la Santa Cena, hermanos, es una renovación del pacto que hicimos con Dios. Amén. ¿Cuántos hicieron un pacto con el Señor?
todos los que estamos aquí hicimos un pacto con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando yo agarro el pan y lo como, cuando yo tomo la copa, hermanos, el vino, entonces yo estoy renovando mis votos. Por eso lo hacemos cada mes, a principio de mes, porque, hermanos, debemos renovarnos, hermanos, continuamente. Ahora, entonces, hay enfermedades que vienen, hermanos, por no discernir el cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Cena. Por esta razón, mire cómo va, hermano. ¿Se acuerdan que les he hablado? Creo que todavía no hemos hablado de eso, o a lo mejor sí. Del lugar atrio, ¿verdad que sí? Del lugar santo y del lugar santísimo. Pero hay un lugar también que es antiatrio, antisanto y antilugar santísimo. Es decir, una involución. Le voy a explicar. Alguien toma la Santa Cena, pero dice, no importa, la voy a tomar. Pero no se arrepiente, no le pide perdón a Dios. Y no tiene la idea, el pensamiento, la mentalidad de que nunca más vuelve a pecar. Fíjense lo que le estoy diciendo. Sino que lo está haciendo, pero dice, terminando de aquí me voy a hacer lo que a mí se me dé la gana. Lo está pensando. Dios, ¿lo conoce Dios, sí o no? ¿Ya que sí? Lo sabe Dios. Ahora, si yo aquí digo, Señor, perdón, yo quiero servirte y te pido perdón, hoy te pido sinceramente, ya no quiero pecar más. Y por la genética que hay, hermano, espiritual en la Santa Cena, porque me estoy comiendo al Señor, el Cordero entra a mi genética, a mi sangre. Y entonces, hermano, Dios empieza a darme una nueva genética, ¿sí? Pero si no lo hago sinceramente, si no lo hago con todo mi ser, entonces, hermano, viene debilidad. Entonces se debilita y dice, ¿por qué será que ya no tengo ganas de ir a la iglesia? Ay, no sé, y todos ya ando cansado. Ay, no sé, ¿será que ya me puse viejo, vieja? Pues si todavía estoy chamaco, no tengo ganas. ¿Alguno ha visto caminando algunos así en la calle? Están chamacos y caminan así. Ahora, hay gente que está débil porque no discierne el cuerpo de Cristo. Está en el nivel antiatrio. Está involucionando. Bajó un escalón hacia hacia el mal. Pero si continúa, viene otra Santa Cena y yo de todas maneras ni tengo que darle cuenta al pastor a nadie. Y de todas maneras voy a participar. Y ahora se esconde para pecar. Hermano, por esa causa hay otros que están enfermos. Le hago así, pero ¿por qué cree que le estoy haciendo así? Bueno. Pero sí, pero hermano, viene otro y el Señor nos está dando oportunidades, pues. Pero resulta que continúa y sigue viviendo así. Y entonces dice, muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. O sea que esto puede llevar hasta la evolución de morir totalmente espiritualmente y tal vez físicamente. Entonces yo no se trata de meter miedo, solamente estoy explicando, hermanos, lo que me dice la palabra del Señor. Y entonces yo quiero pedirle que nos pongamos de pie y usted me ayude, hermanos, ayúdenme ahí. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor, si alguien me llama a la hermana Olga,